Buenas tardes. Buen inicio de semana, espero que hayas tenido. Y vamos a ver hoy día otro tema de ciudadanía, ¿no? Que es parte de nuestro proyecto integrador. Vamos a ver entonces qué nos depara la clase de hoy. Vamos a ver el acceso a Internet, que es un derecho humano, que es la clase que tenemos hoy día para educación de la ciudadanía. Es parte del proyecto integrador 4, la era digital, muy arraigado con este tema. La época de transformación y descubrimiento. Es la actividad número 2 de esta semana, que es el acceso a Internet, que es un derecho humano. No, aunque usted no lo piensa o no lo haya meditado, o sea, este medio de comunicación, que es el Internet, que se volvió muy popular en la época de pandemia, es parte pues de un derecho humano que tú tienes, y es un derecho de cuarta generación. ¿Por qué decimos un derecho de cuarta generación? Porque este derecho no nació con el derecho de primera o segunda generación, después de la Revolución Francesa, porque recordemos que es un derecho que se ha desarrollado o creado con la época, ¿no? Ahora estamos en una época digital que van a pensar los revolucionarios franceses que vamos a tener nosotros internet y que vamos a tener tantos medios tan tecnológicos tan avanzados. Entonces no existían en aquel momento estos derechos, ¿no? Porque no habían sido descubiertos. Pero en esta época tenemos este derecho porque justamente se ha descubierto y estamos pues en esta época de apogeo de la era digital. Entonces, es un derecho humano porque es un derecho de comunicación también. Vamos a ver nosotros cuáles son las ventajas y las desventajas de este derecho humano, ¿no? Y cómo debemos de manejarlo de cierta manera. Dice, Iván Rodríguez en su entrevista nos dice que Internet se ha convertido en un medio de comunicación de carácter global, en un instrumento vital de la sociedad. Recuerda que hemos trabajado sobre la ciudadanía y su evolución. Entonces aquí te dan justamente dos pautas, dos preguntas para que tú las realices, pero para eso tienes que ver un link, ¿ok? Luego dice, también hay una tercera pregunta, ¿no? Que muchas preguntas son de estas de reflexión y te dan también otro link para que veas, que puedas observar y ampliar este conocimiento. Porque no está en el libro, esta parte no está en el libro, estos derechos de Internet de cuarta generación, pero sí podemos darte el link donde tú puedes observar este artículo que te va a mejorar pues, y va a ampliar tu opinión sobre este medio. Aquí está justamente el primer link, dice, la ONU declara el acceso a Internet como un derecho humano. Entonces aquí vemos nosotros que la ONU pues ya lo va a declarar, ¿no? Y este es un artículo del año 2016 por Juan Carballo y nos menciona, mírate tú, que no fue que lo dijeron hace muchos años, sino que es un medio, ya digo yo, que se ha dado con el tiempo. Yo recuerdo cuando era pequeña todavía no había el internet, cuando yo estaba de 5 o 6 años, ya esto habría cuando yo tenía unos 12 años, imagínate, ¿no? Bueno, yo ya tengo medio siglo aquí en este mundo, gracias a Dios. Entonces, ahí ya viene. Entonces, no es un medio que estuvo hace muchísimo. Tus abuelitos no sabían nada de internet, por eso se les hace muy difícil acceder a él. Muchas veces tienen un candadito mental que no quieren pues abrirse a los medios de comunicación como es el internet, porque en realidad ellos no lo vivieron en su tiempo, ¿no? Ya, prohibir o impedir el acceso a internet será considerado una violación de los derechos humanos. La resolución no es vinculante, pero supone un paso adelante. Vamos nosotros a aclarar que hablamos de un medio de comunicación. Cuando tú no tienes acceso a internet, por ejemplo, en esta pandemia, era un pecado que no tuvieras internet, pues un medio de acceso, si tú aquí accedías con ellos a tu trabajo, a tus estudios. Entonces, hablándonos de eso, no para que vayas a jugar, pues, ¿no? A hacer los juegos que tú haces comúnmente, eso no, cuando tú, ay mamá, vas a irle a decir, dice el profesor que yo tengo, estás violando mis derechos porque no me dejas jugar. Estamos hablando de, en el buen sentido de la palabra, el derecho que tú tienes a que estés comunicado, a que estudies mediante internet, a que te estés comunicado de lo que pasa en el mundo. No para que vayas a jugar, ni vayas a chatear videollamadas y demás, solamente
decir cosas que son innecesarias. Por favor, nos vamos a aclarar ese punto, ¿no? El documento establece que el acceso a Internet será considerado de ahora en adelante un derecho básico de todos los seres humanos. La resolución anima a todos los países a proveer a sus ciudadanos de acceso a la red y condena a las naciones que alteran esta libertad. El texto recoge que los mismos derechos que tienen las personas online deben ser protegidos online, especialmente los que respectan a la libertad de expresión defendida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? ¿Por qué te dice esto? Porque muchas veces también el Internet va a violar también de cierta manera tu intimidad, tus intereses, va también, puede ser mal utilizado, quiero decir, pues, ¿no? Entonces tenemos que ver que todo tiene un límite. Cuando dice que declara que los países deben de proveer que hayan operadoras, el Internet aquí en nuestro país no es gratis. Aquí nosotros sí tenemos en Guayaquil, una de las ciudades más importantes del Ecuador, tenemos acceso a ciertos puntos que nos da la alcaldía, ¿no es verdad? Inclusive ha abierto puntos de educación, de alcaldía de educación, para que tú puedas acceder a Internet. En ciertos balnearios también, pero no todos tienen en todo el país como debería de ser. Dice que debería de haber un servicio, ¿no? En los países miembros acceder a ciertos puntos de una manera obligatoria, ¿no? Para que las personas que no tienen el recurso puedan acercarse al lugar donde hay Internet y si lo necesitan, lo puedan utilizar, ¿no? Digo, aquí en Guayaquil ya tenemos nosotros ciertos puntos, pero no es en todo el país. Entonces, por eso también se menciona. Es un derecho, miren ustedes, un derecho humano. Acá tenemos otro link también que dice derechos de Internet, el acceso a Internet, que habla también de este derecho. Toda persona tiene derecho a acceder a Internet. En este derecho se basan todos los demás derechos en esta carta. El acceso a Internet es cada vez más indispensable para el pleno disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, el derecho a participar en el gobierno de un país, el derecho al trabajo, el derecho al descanso, el ocio y el derecho a la educación. El derecho de acceso a Internet se deriva de su relación integral con todos estos derechos humanos. El derecho de acceso a Internet se garantiza por todos y no podrá ser objeto de restricciones, salvo cuando éstas se hallen previstas por la ley y sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de los demás y sean coherentes con los demás derechos reconocidos en la Carta. El derecho de acceso a Internet incluye calidad de servicio, libertad de elección del sistema y el software, ¿no? Garantizar la inclusión digital y la neutralidad e igualdad de la red, ¿no? Aquí nos mencionando, pues ya tienes que leerlo más minuciosamente, cuáles son esos derechos que te incluyen, ¿no? ¿Verdad? Y que yo mencionaba también antes. Entonces, tenemos que ver todo eso. Bueno, vamos a hacer entonces ahora sí un poquito en las diapositivas, vamos a pasarlas rápidas para conversar sobre esto. ¿Por qué son derechos humanos? Los derechos humanos son prerrogativas inherentes al hombre por el simple hecho de su condición humana para la garantía de una vida digna, su realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo. Luego de la Revolución Francesa se van a postular pues, los derechos humanos universales, la Carta Universal de Derechos Humanos, pues justamente para que no hayan incoherencias e injusticias en el mundo. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad. O sea, todos tenemos derechos, no importa que seas negro, indígena, mestizo, blanco, nada. Todos tenemos el mismo derecho y dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente por lo que se consideran fuente del derecho, en concreto la denominada derecho natural. Todos tenemos el derecho no a tener o a acceder a los derechos humanos. Se definen como inherentes a las personas irrevocables, inalienables, intransmitibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal para todos los seres humanos e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinado. Según la concepción jus naturalistas tradicional, son además atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos. Nos recordemos nosotros
que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho y estos derechos humanos deben de gozar todos los seres humanos. Los derechos humanos se han convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual y el lenguaje de los derechos que se han incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Y es por eso, por ejemplo, el rechazo que hay, por ejemplo, ahorita en Afganistán por los talibanes, cómo tratan a las mujeres. ¿Por qué? Porque no están accediendo ellas a sus derechos naturales, los derechos humanos que todo ser humano tiene, disculpen, valga las redundancias, ¿no? Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y de las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos, y también claros problemas en cuanto a su eficacia, dado que existe una gran desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente. La evolución de los derechos humanos, derechos humanos son, la primera generación son civiles y políticos, individuos, libertades formales, constitucionalismo. Segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, son los colectivos, Estado social de derechos, democracia para formas de delegación. Tercera generación son los derechos al desarrollo, a la paz, al medio ambiente, asistencia humanitaria, ¿no es verdad? Y luego aquí también está explicado, y ya vienen a intervenir aquí no solamente los derechos de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Sino la de cuarta generación, que son los derechos de los grupos vulnerables, no discriminación, educación, salud y trabajo. Y aquí se hace una cuarta generación de derechos humanos, derecho al acceso de la información. Y aquí, pues como ya mencioné, hablan de la tecnología, de las TIC, ¿no? Hablan del Internet, que fue un derecho que ya se dio con el tiempo avanzado, cuando esta era digital ha formado estos derechos, esta nueva cuarta generación de derechos que habla pues de los derechos a la comunicación, a la ciencia, a la tecnología. En esencia, los denominados derechos de cuarta generación en este nuevo espacio de información tienen que ver con la limitación del acceso a las condiciones necesarias, ya sean técnicas, económicas o culturales, que permitirán el desarrollo de formas más avanzadas de participación pública, de intercambio y libre expresión de ideas y creencias en el ciberespacio, ¿verdad? Entonces, es lo que yo he estado mencionando hasta ahora. Estos derechos de cuarta generación se diferencian de los anteriores por el uso y aprovechamiento de las TIC, ¿no? Consideradas como indispensables para satisfacer las necesidades de los individuos, de las comunidades y de las sociedades en general, el progreso social y económico, el bienestar personal y comunal, el acceso universal a las tecnologías como objetivo de todos los actores involucrados en la construcción de la sociedad de la información al servicio del interés público y del bienestar social. Internet y la sociedad del conocimiento. Con la llegada del Internet, los métodos de acceso y difusión de información han cambiado radicalmente con grandes consecuencias para las personas, la sociedad civil y los gobiernos. Introducir sociedad del conocimiento en este contexto significa atender a la necesidad de traducir los derechos humanos en términos que puedan también abarcar a la ciencia, a la tecnología y a la innovación como elementos que modifican el concepto de espacio o ámbito en el que se manifiestan, profundizan y desarrollan los derechos. Aquí el gran atractivo de Internet es su naturaleza abierta. Los intentos de restringir el libre flujo de información en Internet, así como los intentos de restringir lo que puede decirse por el teléfono, supondrían una limitación onerosa y nada razonable de los bien establecidos principios de privacidad y libertad de expresión. La libertad de expresión como derecho de cuarta generación, uno de los aspectos más relevantes de las TIC en relación a los derechos humanos, hace referencia a la libertad de expresión. En este contexto no sería solo uno de los derechos humanos fundamentales, sino también una condición de posibilidad para la defensa y el desarrollo de los derechos, de los demás derechos, ¿no? También surgen otras libertades esencialmente relacionadas con lo anterior, a saber, la libertad de pensamiento en la red y redes sociales, todas sus manifestaciones, y la libertad de buscar, recibir información. Vamos a recordar también que también, como tú tienes el derecho a la información y el derecho a tener Internet, también tienes que ser responsable de lo que tú vas a difundir, de las cosas que vas a reproducir, ¿no? Lo que vas a compartir con las demás personas. Entonces tienes también eso, conlleva este derecho. No solamente tienes derecho, también tienes la obligación de asumir tus responsabilidades.
El hecho de Internet y los derechos, el hecho de que Internet se haya democratizado y ha convertido en una infraestructura técnica orientada a proporcionar una cobertura de comunicación barata horizontal y de ámbito global hace que la libertad de expresión y el resto de las libertades asociadas a ella deben aplicarse en toda su extensión a las actividades personales que se llevan a cabo en la red. Cualquiera puede crear una página web y difundir sus ideas a través de ella, participar activamente en foros de discusión, enviar, recibir mensajes de correo electrónico a un número extraordinario alto de usuarios con un coste prácticamente nulo. En la red actualmente cualquier ciudadano se convierte en emisor y receptor a un tiempo y la interactividad y la participación se revelan como las reglas básicas del juego, lo que estoy mencionando. Tenemos que tener mucho cuidado. Comienzan a surgir comunidades de intercambio basadas en fenómenos sociales sociotecnológicos como e-comercio, que transforma el concepto de negocio y de intercambio de bienes y poniendo en jaque el sistema de mercado y la separación de los roles entre productor y consumidor. Poniendo aquí un ejemplo, ¿no? Uso masivo del formato digital. Por una parte, todo lo que es digital puede existir en la red, la propia naturaleza, la digitalización, que homogeneiza todo tipo de datos e información, ya sean audiovisual, textual o de cualquier otro tipo, y el progresivo desarrollo y abaratamiento de las tecnologías. Bueno, aquí te hablo también cómo la gente usa masivamente el Internet, pero también ataques a los derechos de cuarta generación a través de Internet, limitando, prohibiendo el acceso y libre uso de la tecnología, se apuntan directamente a la libertad de opinión y expresión. En los últimos años se ha podido ver cómo el interés regulador de la libertad de expresión por parte de los gobiernos se ha centrado también en el Internet y acceso a las redes sociales a través de dispositivos móviles. No tenemos nosotros, asimismo, como puede ser un ataque a tus derechos, también tú puedes convertir esto en un ataque a otras personas. Sistema de clasificación y filtrado, libertad de expresión en la red. Aquí también te habla, en cambio, de cómo tú tienes que ser responsable, como ya mencioné, en lo que tú difundes en Internet, ¿no? Se filtran informaciones muchas veces, ¿no? Y la libertad de expresión se pasa de la raya en muchas ocasiones. Ya vimos nosotros que tuvimos una campaña política, por ejemplo, donde se pasaron de la raya en muchas cosas. Entonces, de esa manera, tenemos que ver nosotros la información. Y a veces hay news fake, que son noticias falsas, que difunden para que haya una muy mala intención de parte y parte, pues, ¿no? De todos los medios políticos, ¿no? Para que tú tengas una mala información y te cree, mucha gente cree en lo que ve sin investigarlo, en lo que sale en internet. Entonces, eso también es un problema que se da con esta cuarta generación de derechos. En conclusión, la Declaración de los Derechos de Cuarta Generación tratará de justificar la libertad de expresión en las redes y la universalidad de acceso a las mismas porque es eficaz para la comunicación y porque va a aumentar el volumen de intercambios a través del comercio electrónico. Muchas gracias por tu tiempo para ver estos derechos de cuarta generación que estábamos observando en este momento, que, como ya te mencioné, ha venido por esta era digital, se han dado, se han creado, tenemos hasta una tercera generación de derechos, pues se dieron la cuarta generación, que es el acceso a Internet, el derecho que tú tienes, pero ese derecho, como ya dije, para concluir, también tiene el asumir tu responsabilidad de lo que difundes, de lo que reproduces, de lo que compartes, ¿no? No puedes estar hackeando cuentas, no hackeando correos, no puedes estar difundiendo una información que no es tuya, como sucede, no solamente a nivel personal, que sucede dentro de nuestra sociedad, sino que también a nivel de naciones, se filtran, hackean, se copian, ¿no? Se copian los proyectos, se los roban. Entonces, esto de aquí sí causa un problema. Y tenemos también que tener mucha ética y mucha moral en estas informaciones que nosotros tenemos a la mano y muchas veces compartimos irresponsablemente. ¿Ok? Eso es nuestra clase de hoy. Espero que la reflexiones, que verdad que es un tema para reflexionar sobre el tema de cómo se difunden y el derecho que tú tienes y la responsabilidad también que este derecho conlleva. Ok, muchas gracias por tu atención y espero que tengas una magnífica semana de lo que resta de ella. Pues, ¿no?